Así que quiero que me acompañen a la lectura del día de hoy, que está en Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Éxodo 20, versículo 7. Dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esta es la palabra del Señor, quien nos norma y también la que habla a nuestros corazones y cómo Dios se revela. Así que vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, santificado sea tu nombre, Señor. Damos tantas gracias porque estamos delante de tu presencia en el día de hoy, cada uno de nosotros. Sabiendo, Señor, que necesitamos de ti, necesitamos tu revelación, necesitamos tu persona, Señor, con nosotros. Y es por eso que yo en esta mañana oro humildemente, Señor, por tu iglesia, oro por mi vida, Señor, y por la vida de mis hermanos, pidiendo tu ayuda, tu sustento, Señor, y la iluminación de tu Espíritu Santo para que tú hoy nos hables acerca de tu gran nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú hagas una exégesis de nuestro corazón en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hemos estado ya iniciando esta serie importantísima para toda la iglesia acerca del Decálogo, los 10 mandamientos, ¿cierto? Cómo Dios ha instaurado una ley moral en su pueblo, un código, nos decía nuestro pastor hace un par de prédicas atrás, un código moral acerca de cómo este pueblo, cómo la nación de Israel debía tener un comportamiento de acuerdo a las reglas de este Dios. Recuerden que Dios ha liberado a este pueblo de la esclavitud de Egipto y ahora les está enseñando cómo se debe comportar este pueblo. Esta correcta relación de este pueblo es una relación o es un llamado a la obediencia, pero en libertad, ya no en esclavitud. Entonces recordemos que este pueblo, al haber salido del éxodo en Egipto, Dios ha estipulado estas 2 tablas de la ley. Primero, cómo debemos comportarnos frente a la presencia de Dios, cómo debe ser nuestra reacción, nuestra fe, nuestra práctica como pueblo de Dios hacia el mismo Dios, pero también en una segunda tabla, cómo esta reacción, cómo este mandamiento, este código moral también es para el beneficio del pueblo de Dios. Entonces, en las 2 tablas de la ley vemos esto. Y hemos visto ya 2 mandamientos anteriores. En el primer mandamiento, Dios nos habla acerca del objeto de la adoración. En el segundo mandamiento, Dios nos ha hablado acerca de cómo Dios regula la adoración. Y en este tercer mandamiento veremos hoy cómo nos presenta una actitud correcta en adoración. Cómo Dios nos llama correctamente a adorar su nombre. Entonces vamos a ver 4 puntos el día de hoy. Primero, el nombre de Dios. Segundo, el precio de tomar este nombre en vano. Tercero, el precio de tomar en vano el nombre de Dios. Y cuarto punto, ¿cuál sería un nombre aprobado para dirigirse a Dios? ¿Ok? Así que vamos a ir ya entrando en materia. Y yo quise partir con una pregunta, este sermón. ¿Qué significa nombrar en la Escritura? ¿Por qué Dios nos habla en este mandamiento acerca de su nombre y no nos habla acerca de una persona, no nos habla acerca de un rito, no nos habla acerca de un objeto en particular físico, tangible, sino que nos habla acerca de un nombre? ¿Por qué Dios estipula en este mandamiento la acción de citar, la acción de nombrar o referirse hacia su persona, hacia Dios? Y en la Escritura vemos ejemplos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que en la antigüedad eran los padres quienes ponían nombres a sus hijos. Y me imagino que los que están aquí también, como papás, le pusieron nombres a sus hijos, ¿cierto? Bueno, en la antigüedad era el padre quien daba el significado del nombre hacia la persona que venía en gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre no era solamente el nombre de moda, como de repente uno va al registro civil y año a año, no sé si han visto esos índices, se dice cuáles son los nombres más usados en la actualidad, ¿cierto?
Salen hasta nombres de artistas, nombres de futbolistas, etc. Gary, Arturo, etc. Pero en la antigüedad era el padre quien interpretaba el sentido de este niño, esta niña, y ponía el nombre de este niño o niña con un significado. Era más allá de una palabra fonética, sino que había un significado detrás. Y un ejemplo de eso lo podemos ver en Génesis 21:3. Por ejemplo, cuando Sara da a luz el hijo de la gran promesa que Dios le había dado a Abraham, es Abraham el que le dice a Sara, yo voy a llamar a este niño Isaac. De hecho, ahí lo vamos a leer, dice, al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Y su nombre Isaac significa lleno de risa, lleno de felicidad. Entonces, es Abraham quien nombra a su hijo. Eso lo vemos como un ejemplo. Entonces, el ejercicio de nombrar en la Biblia, en la antigüedad, y sobre todo hablándole a este pueblo, implica un acto de soberanía, un acto de dominio sobre el que es nombrado o sobre el que es titulado o citado. De hecho, es por eso que si vamos al preámbulo o al prólogo de estos 10 mandamientos, es Dios quien comienza hablando. El pueblo no habla con Dios, sino que es Dios quien habla. Y dice, yo soy tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, ¿cierto? Y es Dios quien define quién es Él primeramente. Y en ese sentido, Dios también se está nombrando y está llamando a este pueblo a cómo nombrar correctamente su nombre y no tomarlo en vano. Entonces, vemos que en este decálogo, en lo que estamos estudiando de estos 10 mandamientos, es Dios quien comienza definiéndose a sí mismo. Es Dios quien tiene la completa autoridad para definirse, nombrarse a sí mismo autoritativamente. Y habló Dios diciendo, dice, yo soy tu Dios. Y así comienza esta ley moral, este código de conducta, este código de libertad sujeta a Dios, con el mismo Dios definiéndose. Un poco más adelante, en Éxodo 34, del 5 al 7, vemos un ejemplo de el mismo ejercicio que hace Dios, Jehová, con este pueblo. Y le dice a Moisés, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ojo, Jehová nombrando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda justicia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué vemos acá? Que Dios está proclamando su nombre. Dice esta porción que Jehová proclama Jehová y empieza, aparte de decir su nombre, también dice cuál es el carácter de esta persona. Nuevamente, vemos que Dios se define a sí mismo, define cuál es su nombre, Jehová, Jehová, y empieza a dar el carácter de quién es Jehová. No es el hombre quien define a Dios, no es el hombre quien interpreta a Dios. De hecho, si tú crees que vienes a la iglesia para tú interpretar quién es Dios, estamos en una posición incorrecta. Es Dios quien se define y quien se da a conocer, como lo hizo aquí con Moisés. Entonces, en este ejercicio que acabamos de leer también, en este ejemplo, vemos que es Jehová proclamando a Jehová. Esto quiere decir que solo Dios se nombra a sí mismo, como ya hemos dicho. No eres tú quien define a Dios, sino es el mismo Dios quien ejerce su dominio absoluto y no hay nadie por sobre nuestro Dios. Así comienza este mandamiento. También vemos que es Dios quien habla en este mandamiento por primera vez en tercera persona. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en los 2 primeros mandamientos anteriores habla Dios en primera persona, ¿cierto? Pero ahora en este mandamiento lo habla en tercera persona. Es Dios, es Jehová proclamando a Jehová. Es Jehová dando vitrina al único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios en este mandamiento comienza hablando en esta forma literal, en tercera persona? Es la forma en que Dios tiene para destacarse
y hacer un cambio, un énfasis radical entre lo que hemos ya venido hablando en primer lugar, segundo lugar y ahora en tercer lugar, tercera persona. Ojo, el nombre de Dios no puede ser tomado en vano, destacándose a Él mismo, con el cuidado que su pueblo se podía dirigir hacia Él. Dios está advirtiendo al pueblo y les dice, cuidado, porque Jehová no puede ser burlado. Jehová no puede ser tomado como una cosa vana. No puedes llevar el nombre de Dios a algo vano. Cuidado, advertencia, una gran señal de tránsito en este mandamiento. Y aquí quiero contarles algo que me pasó hace un poco más de una semana. Mi esposa me dice, oye, me gustaría tener un platito de madera, algo para decorar en la casa. Ok, empezamos a buscar y dijimos, no, es tan caro, no hay forma ahora de comprar ese tipo de decoración. Entonces yo quise tomar la genial idea de decir, yo te lo hago. ¿Qué me va a costar? Entonces tomé un trozo de madera, tomé algunas herramientas y había un sol bonito, el día estaba perfecto, mi hija estaba jugando afuera con su abuela, entonces dije, ya, tengo tiempo. Este es el momento. Y cuando llegue Trini de su trabajo, mi esposa, le voy a decir, aquí está el regalo. ¿Qué hizo tu esposo? ¡Oh, qué bacán! Voy a quedar como rey. Y empecé a trabajar. Empecé a pulir el trozo de madera, empecé a trabajar en el trozo de madera, sin antes haber hecho un trabajo así, sin tomar los cuidados necesarios. Yo sé para las caras que están teniendo, yo sé para dónde va. Y estoy trabajando con una herramienta, se me enreda la herramienta en la polera, salta la herramienta, una galletera, un esmeril, y yo tenía unos guantes, me puse guantes, me protegí esto, pero el plato que estaba usando o la herramienta que usé en esta galletera tenía dientes metálicos. Molió el guante, se enredó mi polera, me hizo un hoyo aquí en la polera. Gracias a Dios, esto no pasó a mayor, a mí no me pasó nada aquí. Podría haber sacado un poquito de grasa, pero no fue así. Y me agarró el brazo. Y desde aquí tengo una costrita, pero aquí tengo toda esta parte con parche y curaciones y todo. Entonces, lo primero que pensé, cuando pasó, dije, uy, me va a matar mi esposa. Me da lo mismo el plato, ya el plato pasó a segundo plano, igual quedó bonito, les voy a mandar una foto. Pero lo primero que pensé, uy, el reto que se me viene, no me van a dejar hacer esto nunca más. O sea, por ahorrarme un poco de, no sé, dinero o ir a comprar, puse en riesgo mi integridad física y podría esto haber sido mayor por no tomar el cuidado necesario, por no instruirme cómo usar la herramienta, por no tomar el cuidado de, oye, por último, si estás haciendo algo, no poner tu polera encima de la herramienta, ¿no? O fijar un poco la madera y hacerlo de forma segura, o pedirle ayuda a alguien. Pero no, tuve la brillante idea de hacerlo sin cuidado y sin la advertencia necesaria, y estoy pagando las consecuencias. Entonces Dios está haciendo lo mismo en este mandamiento, le está diciendo, ojo, peligro. Hay una forma correcta de dirigirse al nombre de Dios y hay formas incorrectas de hacerlo. Y Dios no tendrá por inocente a quien tome ligeramente su nombre, sin los cuidados necesarios. Entonces es algo importantísimo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Cuidado, porque puede salir dañado, porque puede haber peligro no para Dios, porque Dios va a seguir siendo Dios, sino que el peligro es para ti, es para el pueblo del Señor. Entonces, ¿por qué Dios revela su nombre y la reverencia de este mandamiento? ¿Por qué es relevante el nombre de este Dios o su reputación en este mandamiento? Y también en todo el libro del Éxodo. ¿Por qué es importante leer el contexto de este libro, del Éxodo, de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel, pero en un contexto de la reputación de Dios? El nombre de Dios está en juego. Isaías 63, del 2 al 14, recuerda el libro de Éxodo, recuerda el hecho del éxodo del pueblo de Israel y dice lo siguiente: Él los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo.
el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, dice Isaías, para hacerte nombre glorioso. Entonces, cuando vemos este mandamiento y cuando vemos la historia del pueblo de Israel, estamos viendo el Éxodo. Y el Éxodo es un hecho que glorifica el nombre del Señor. Es el nombre de Dios quien está mostrando la libertad de la opresión de este pueblo. Entonces debemos tener una correcta dirección, cómo nos dirigimos a la presencia del Señor, en el nombre del Señor. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que estás aquí hoy y estamos reunidos como personas que no nos conocemos, que vivimos en distintas casas, pero estamos reunidos en el nombre del Señor? Dios nos ha invitado, convocado a que su pueblo se reúna en su presencia, pero también en su nombre. Por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor oramos. Y es así como el Señor nos reúne. Entonces, el nombre de Dios no puede, en primer lugar, ser catalogado por hombres, ya lo hemos dicho, ni por el pueblo, ni por la iglesia, ni por un gobernante. No puede ser definido por una criatura, sino por el mismo que es creador, que es soberano. Pero este Dios, aparte de definirse a sí mismo, también es un Dios que comparte su nombre. Porque Dios podría haber dicho, oye, guarden respeto y guarden silencio frente a mi presencia. Pero Dios habla acerca de nombrarlo. Es importante porque Dios revela quién es Él. Él permite dar a conocer su presencia, su gloria y la libertad de un pueblo oprimido, para que este pueblo y otros pueblos puedan invocarlo en libertad. Un teólogo llamado Louis Berkhoff dijo lo siguiente: Dios y el nombre de Dios, está hablando acerca del nombre de Dios y estudié esto y decía esto. Me enredé, pero bueno. Dios es incomprensible, dice él, pero es conocible. Ninguno de los que está acá podemos comprender la profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios, ni la santidad de Dios. Pero sí Dios ha querido darse a conocer y ha querido dar a conocer su nombre. Y podemos invocar su nombre con respeto, con reverencia y con profundo amor, porque nos ha librado como libró a este pueblo en Egipto. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver el precio de tomar en vano este nombre. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la paga? En el original, en el hebreo, cuando se utiliza este verbo para decir no tomarás el nombre de Dios en vano, es el verbo que se escribe nasá. Y este verbo nasá significa sobrecargar, llevar. Literalmente este verbo era levantar una carga y trasladarla de un lado hacia otro. Y de esta forma Dios le dice a este pueblo, tú no puedes cargar con tus obras vanas y con tu banalidad el nombre santo del Señor. De hecho, este mismo verbo es usado por el salmista en el Salmo 24, de 3 al 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Hablando de la santidad de Dios. Dice el versículo 4, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado, el que no ha cargado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo estás usando el nombre del Señor? ¿Cómo te diriges al Señor? ¿Y con qué propósito, con qué intención te diriges al Señor? ¿Para llenar tus deseos vanos? ¿Para que Dios supla una necesidad vana tuya? ¿O realmente para darle la gloria a Él? Porque vemos lamentablemente hoy en día, y en las iglesias peor aún, corrientes que utilizan el nombre de Dios para cumplir solamente sus necesidades egoístas, para ser más próspero, para ser más lindo, para tener un buen trabajo, para llenar mis sueños, para viajar, etc. Y no, el nombre del Señor debe ser citado, nos dice el mandamiento, nombrado con reverencia, para dar gloria a Dios, porque Dios no tomará en vano al que use mal este nombre. Entonces este verbo, el nasá, que usa Moisés en el versículo 7 del capítulo 20 de Éxodo,
Nos da la claridad cómo debemos tratar este nombre. No podemos cargarlo a cosas vanas, como la mentira, la hipocresía, el orgullo, la soberbia. ¿Cuántas veces hemos nombrado el nombre de Dios, pero con una actitud soberbia? ¿Cuántas veces hemos cuestionado el nombre de Dios? Y sí, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tú permites esto? Y te diriges a Dios con esa actitud. Hermano, examina tu corazón. ¿Cómo hemos cargado, cómo hemos llevado tomado el vano el nombre del Señor? El mandamiento se refiere a toda vez que hemos usado el nombre de Dios con ligereza, cuando hemos cargado con cosas vanas el nombre del Señor. De hecho, en Deuteronomio 28:58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, hablando exclusivamente de la ley, del mandamiento del Señor, temiendo este nombre glorioso, Jehová tu Dios. Es un nombre glorioso, dice, y también es temible. Deuteronomio 28:58. Teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. El mismo Dios encarga entonces y nos demanda a través de su palabra y dicta la ley moral y el código civil, el código de conducta hacia este pueblo, llamando la atención para que nosotros podamos temer entonces, tener temor por quien puede borrar nuestra existencia de un momento a otro. Y esto no es un pavor, no quiero que tú tengas pavor con esta palabra, sino que debes tener reverencia ante el único que es soberano y tiene poder por sobre todas las cosas, sobre la vida y sobre la muerte. Es a este Dios que Dios te está invitando a que tengas una comunión y una adoración correcta, con todo tu ser. ¿Cómo te has referido entonces tú a Dios? ¿Cuál es la figura que tienes tú de Dios? ¿Cuál es el nombre que tú le podrías poner a Dios? Y aquí hemos escuchado muchas definiciones, ¿cierto? Hay algunos por ahí que definen a Dios como el amigo, no, el hermano mayor, etcétera, el flaco, etcétera. Tantas cosas que no denotan reverencia, sino al contrario. ¿Cómo te has referido tú a Dios? ¿Cuál es la manera en que lo nombras? Y aquí no tiene que ver, hermanos, con una excesiva formalidad fría, ¿cierto? De decir, oh, excelentísimo Padre, tú que habitas en lo soberano. No. No es palabrería vana, vacía, sino una reverencia a tal punto que todo tu ser le adore y le alabe. Otra manera, que decía un puritano, Thomas Watson, de cómo llevar el nombre de Dios en vano, es cuando profesamos el nombre del Señor, cuando tú te llamas ser cristiano, cuando te llamas ser un hijo de Dios, ¿cierto? Pero no vivir de acuerdo a esa profesión. Y él citaba Tito 1:16, que dice, profesan que conocen a Dios, dice Tito, pero con las obras lo niegan. Y las palabras de Jesús también, cuando habla de la hipocresía y dice en Mateo 15:8-9, Jesús dijo esto: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Me adoran en vano, la misma palabra, en vano. ¿Cómo entonces podemos dirigirnos hacia el nombre del Señor? No solo con palabras bonitas, no solo con palabras elocuentes para que los hermanos que escuchan la oración digan, ¡oh, qué lindo que habla el hermano! Su corazón debe ser tan hermoso. Las palabras de Jesús nos llaman con este mismo mandamiento a que nuestro corazón sea un corazón reverente. Lo que hay en el corazón lo habla la boca. Lo que sale del hombre es lo que realmente muestra lo que hay adentro. Y es así como este temor, esta reverencia y esta confianza debe vivir en nosotros para dirigirnos ante la presencia del Señor. Y aquí yo no quiero extenderme con la lista de errores que podemos tener al dirigirnos al Señor. Yo creo que pueden ser muy largas, ¿cierto? No, mira, y no quiero ser un policía aquí, no vengo como un carabinero a darle un parte o una infracción. Oye, no, a ver, hermano, ¿cómo era usted? ¿Le dijo papito? ¿O le dijo papá? ¿O le dijo Padre Santo? No, así no se dice. No. Lo que yo vengo a hacer acá es anunciar que tu corazón, primeramente, hermano, y mi corazón
deben tener reverencia ante el Dios soberano. Entonces la lista puede ser muy larga. Y claramente en la palabra de Dios, esta nos llama a adorar con reverencia su nombre. Pero hay que tener ojo. Este mandamiento Dios no se lo está dando a los pueblos inconversos. Este mandamiento Dios no se lo está hablando a personas que van en contra de Dios intencionalmente, sino que este mandamiento Dios lo está hablando al pueblo de Dios, a los que han escuchado la ley, al mismo pueblo que vio cómo se abrió el mar y ellos pasaron caminando, fueron testigos, vieron las olas al lado, vieron el fondo del mar, caminaron por ahí y no tienen reverencia. Te hago la pregunta, ¿cuántas olas has visto tú? ¿Cuántos caminos has visto abiertos por el mismo Dios? ¿Cuántos caminos Dios ha abierto que la única forma de haberlo hecho era por su presencia y por su amor hacia ti? ¿Y cuánta reverencia te ha llamado a tener? Y no hemos tenido. Entonces, este mandamiento no es para inconversos, es para creyentes, hermanos. Para todo aquel que en la primera tabla de la ley debe adorar exclusivamente y fielmente al único Dios verdadero. Y aquí, lamentablemente, quiero llamar a una aplicación, tal vez tristemente. En las redes sociales yo sé que da lugar para todo. Y lamentablemente hay personas en redes sociales que se hacen pasar por pastores, o no sé si son pastores, pero banalizan el nombre del Señor a tal punto que en sus bromas, en sus stand-up comedy, en lo que sea, ellos banalizan el nombre del Señor con cosas incluso inmorales, hermanos. No carguen el nombre de Dios en vano. No sigan a personas que banalizan el nombre del Señor. Pueden ser muy elocuentes, pueden ser muy graciosas, pueden tener incluso unas buenas intenciones, pero el mandamiento y la palabra del Señor es clara. Y no sigan, por favor, a ese tipo de personas. Y lo digo con mucho respeto y lo digo también con una carga importante en mi corazón. No sigamos a personas que banalizan el nombre del Señor. Tercer punto, el precio de tomar en vano este nombre. No tendrá por inocente, dice el mandamiento, al que es culpable o banaliza el nombre de Dios. Este mandamiento nos quiere demostrar que Dios no hace vista gorda. Dios no es un Dios injusto, sino que Dios paga justamente lo que tiene que pagar. Esto es entonces una advertencia imperativa para ti y para mí. De hecho, en Levítico se describía que el pueblo de Dios debería tener una actitud de reacción frente a un blasfemo. Cuando alguien blasfemaba el nombre de Dios, todo el pueblo o los que estaban alrededor tenían que tomar piedras y tenían que arrojar sus piedras y apedrearlo. No sabemos con qué fin, no sabemos si esto era hasta la muerte o no, pero menciona el libro de Levíticos apedrear a una persona. No estoy llamando a que podamos apedrear al que banaliza el nombre del Señor, pero sí estoy llamando la atención para tu corazón y para el mío de que la blasfemia ante Dios se paga. Toda falta de respeto ante el Señor se paga. Y aquí tú puedes decir, oye, pero el Pablo me está hablando de piedras, me está hablando de pagar violentamente la blasfemia. Es fuerte, ¿no? Llegamos a este punto del sermón y tú puedes decir, esto ha sido muy fuerte. Este mandamiento es muy restrictivo, es muy negativo, es muy, no sé, fuerte. Pero cuánta falta nos hace hoy en nuestras iglesias predicar esto. La gravedad es a tal punto que el día de mañana, cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, esto va a pasar y no van a ser piedras. Lo grave no van a ser las piedras que van a venir volando hacia ti, sino que va a ser el justo juicio de Dios. Y esto no se predica comúnmente en las iglesias. No es fácil de escuchar. Por Dios que no es fácil de escuchar. Pero va a suceder, hermanos. Y ese día, dice Malaquías, será grande y será terrible. Entonces, el peso de este mandamiento es un peso muy grande que nos llama a cómo podemos nosotros adorar el nombre del Señor con una correcta actitud.
Y hablando de esto y estudiando este tema, llegué a una historia de un puritano. Y dice que este puritano estaba predicando acerca de este versículo, y mientras predicaba el puritano en Inglaterra, estaba el rey de Inglaterra sentado en primera fila. Y cuando él predicaba, el rey de Inglaterra empezó a comentar con el hermano de al lado, oye, qué buen sermón se pasó. Y empezó a hablar con el hermano, y el puritano se para, sale del púlpito y dice, cuando el león ruge, todos los otros animales guardan silencio. Y cuando el rey de reyes está hablando, el rey de Inglaterra también debe hacer silencio. En ese momento, si el rey de Inglaterra hubiese dicho que le corten la cabeza, ¿qué se cree este que viene a hablarme así? Lo hubiesen hecho. Pero este hombre puso en riesgo su integridad física incluso, más allá de piedra, sino que su cabeza estaba pendiendo de un hilo para dar la gran noticia y la gran reverencia que nuestro rey merece. Entonces también esto es un llamado para nosotros, para que veamos realmente cómo tú te diriges primero al nombre del Señor, pero también los tuyos, también tu iglesia, también tus amigos cristianos, o cómo tú evangelizas a otras personas, con qué reverencia lo haces. En Hechos 9:31 dice la palabra del Señor que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas estas iglesias. ¿Pero cómo eran edificadas? Dice, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La manera en que esta iglesia y todas las iglesias deben ser edificadas, según la palabra del Señor, es con reverencia, es con temor de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener paz como esta iglesia, pero también reverencia? ¿Cómo podemos tener paz y temor al mismo tiempo? ¿Cómo puedo estar atemorizado, pero también tener confianza al mismo tiempo frente al nombre de Dios? Es solamente con el nombre aprobado, la forma correcta de su nombre. Y eso lo vamos a ver ahora. Juan 17:6, Jesús nos dice, he manifestado tu nombre. La palabra manifestar es proclamar. Y Jesús dice, he manifestado tu nombre. ¿Recuerdan que al principio de este sermón hablamos que Jehová proclamaba a Jehová? Ahora es Jesús proclamando el nombre del Señor. Vemos la misma figura, Jehová proclamando a Jehová. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces podemos ver acá que Cristo es la encarnación de la manifestación del nombre de Dios. Por eso Juan dice, Él es el Verbo y el Verbo se hizo carne. Él es el nombre, por sobre todo nombre, que ahora está enfrente de ustedes. Y Cristo dice, yo soy la manifestación del correcto nombre, la correcta reverencia de Dios, y estoy con ustedes, estoy frente a ustedes para sustituir la reverencia, la irreverencia que has tenido en una cruz. Jehová ha proclamado a Jehová. Fue Jehová quien envió a su Hijo, al Jehová, aquí en la tierra. Este Dios encarnado nos ha dado sus instrucciones de orar, y de hecho lo leímos recién en el culto, ¿cierto?, cuando comenzamos. Y es Dios quien dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cristo ha santificado el nombre de Dios. De hecho, en Juan 12, 27 al 30 dice Jesús, está turbada ahora mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Y dice el Señor, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Pero respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Realmente, quien santificó el nombre del Señor, quien pagó esta deuda a la irreverencia de su nombre, fue Cristo. Y fue Dios hablando con su voz del cielo diciendo, estoy glorificando mi nombre y lo voy a glorificar, no por causa de mi Hijo, sino por causa de ustedes,
voy a glorificar mi nombre, dando a mi Hijo en sustitución por toda irreverencia y por toda banalidad que hemos hecho ante la presencia del Señor. Entonces vemos que el Padre ha querido satisfacer la paga de la poca reverencia que hemos tenido con su nombre. Recuerdan que el mandamiento dice que iba a haber un precio y Dios iba a hacer pagar quien tomara en vano. Dios pagó ese precio y lo pagó con su Hijo. He manifestado tu nombre a los hombres, a los que me diste. Lo he manifestado. Jehová revelando a Jehová, Jehová proclamando a Jehová en una cruz, por ti y por mí. Enviando a su Hijo a morir por nosotros, Dios se ha encargado de no hacer vista gorda con este mandamiento, sino que por fe entonces podemos acudir a aquel que el nombre es por sobre todo nombre, el nombre del Señor en la tierra, el Cordero Pascual, el sustituto, cuyo nombre será exaltado y toda rodilla se doblará. Este mandamiento que hemos visto hoy, que parece bastante rudo, parece bastante restrictivo y fuerte de escuchar, tiene un sentido negativo, pero también podemos interpretarlo, como decían algunos teólogos, en un sentido positivo. La invitación que Dios te hace hoy es que por la figura sustitutiva de Cristo podamos exaltar su nombre. No llevemos la banalidad de nuestras obras, sino que apuntemos a la glorificación y a la manifestación de Cristo en la cruz. Y en eso descansamos. Por eso las iglesias tenían paz y temor al mismo tiempo. Yo te invito a que hoy tengas paz y temor en la figura de nuestro sustituto, en la figura de nuestro Salvador, en el nombre de Cristo. La obra de nuestro Señor nos llama a obedecer en libertad a la ley de Dios, acudiendo solo a su intervención y el cumplimiento del pacto con su sangre vertida en una cruz. El perfecto Hijo de Dios ha pagado, ha muerto por pecadores faltos de temor y reverencia, para que estos pecadores, en respuesta a tal amor, lo glorifiquen, honrando y glorificando su nombre. Y para terminar, solamente quiero dar un ejemplo, una ilustración de qué es lo que Dios ha hecho con estos mandamientos. Una vez escuché de un pastor que decía que esta imagen de cómo Dios llama al pueblo de Israel para los mandamientos es la imagen de un matrimonio. Y es la imagen del novio que ve a su mujer expuesta y ataviada y presa con otro hombre. Y este hombre era violento, este hombre era opresor, este hombre la encerraba, la maniataba, no la dejaba salir, era completamente esclava. Y este hombre, este novio, decide ir en rescate de esa mujer y la toma, la libera, arriesga su vida, la alcanza, la rescata y la hace suya. Qué imagen más romántica, ¿no? Es como una imagen heroica, ¿cierto? Y uno dice, ¡ay, qué linda historia de amor! Esa es la historia de amor que Dios está haciendo contigo y conmigo. Y por eso nos da su palabra y nos dice hoy que podemos dirigirnos a este Dios con reverencia, dando gloria a su nombre por el rescate y el gran amor que Él nos ha dado. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, no tomes el nombre de Dios en vano. Glorifícalo. Adóralo con tu vida de agradecimiento y dale toda la gloria a nuestro Dios, porque Él lo merece. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias, porque tú, Señor, a través de tu palabra nos llamas, Señor, a poder adorarte, poder inclinar no solamente nuestras cabezas y no solamente cerrar nuestros ojos, sino que inclinar nuestros corazones, Señor, todo lo que somos delante de ti. Cuánta misericordia has tenido con nosotros, Señor. Cuánto amor nos has expresado día a día, Señor, con tu cuidado, con tu provisión, pero también, Señor, al estar delante de tu presencia. Cuánto amor hemos recibido de ti, Señor. Porque quisiste pagar toda la banalidad de nuestros corazones, la banalidad de nuestra vida con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, amado Jesús, porque tú nos das esperanza, nos das paz y reverencia para poder tener una relación correcta contigo, Señor. Ponemos toda nuestra vida delante de ti.
Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones y que nos lleves, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Te damos tantas gracias por esta palabra, Señor. Sella esto con tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, el nombre por sobre todo nombre. Amén y amén.